Hola amigos, ¿cómo están? En este video de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, la educación, el sistema educativo. Oh my God. Uf. ¿Alguna vez sentiste que estar en clase era una pérdida de tiempo? ¿Alguna vez te preguntaste de qué sirve todo lo que me enseñan aquí en esta aula, en esta clase? ¿Alguna vez te sentiste perdido en la educación? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago con esto? ¿Alguna vez pensaste que en la escuela realmente no se va a aprender, se va a obedecer? ¿Alguna vez pensaste en todas estas cosas? Porque yo, sin duda, sí. Yo era el típico en la escuela inteligente, pero que no le gustaba estudiar. Leía filosofía, me gustaba el arte, me gustaba el deporte, me gusta y me gustaba lo que es el conocimiento, la inteligencia de las cosas, el porqué de las cosas. Y siempre tuve una pregunta tanjante en mi mente, el porqué de la educación, de qué servía la educación, qué hacemos aquí en esta clase, en esta aula, cuál es el propósito de la educación. Y después de 20 años en la escuela, me di cuenta, y creo que todos nos hemos dado cuenta, de que no sirvió para nada. Fueron 20 años desperdiciados. En este video te voy a desplegar lo que realmente pienso de la educación, lo que piensan otros filósofos y pensadores al respecto y qué debemos hacer al respecto al final del día, porque esto es un debate, un tema que no se acaba. Pero no pasa nada, nadie hace nada y todo se queda ahí, en la nada. Y el sistema sigue educando robots, robots, robots. Si quieres saber la verdad y despertar de la Matrix, acompáñame en este video. Si no, todo bien, puedes seguir con tu vida. Nos vemos en otro video. Vamos a hacer un recorrido por la historia de la educación. ¿Dónde comenzó la educación? ¿Y qué es la educación al final del día? En la prehistoria y en las primeras civilizaciones, todo era a través del ejemplo, a través de las enseñanzas de los padres hacia los hijos, de los abuelos hacia sus hijos y de los hijos de sus hijos a los hijos de sus hijos. No existía separación entre vivir y aprender. Todo era una sola cosa. Todo se trataba de sobrevivir, aprender para sobrevivir. Después del pasar del tiempo, llegó la época greco-romana. Alrededor de 500 años antes de Cristo, nace la paideia, que buscaba formar ciudadanos libres, pensadores y virtuosos, como Sócrates, Platón, Aristóteles. La educación de aquellos tiempos, al parecer, rendía sus frutos. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Si no saben quién es Alejandro Magno, fue uno de los grandes conquistadores de aquellos tiempos. No ha habido otro igual, o no hubo otro igual. Entonces llegamos a la Edad Media, donde todo giraba en torno a la religión, el cristianismo. Ahí es donde nace la universidad, pero solo para las élites. El conocimiento en aquellos tiempos era un privilegio, pero el pueblo debía obedecer y callar. Entonces, después del pasar del tiempo, llegamos a la famosa revolución industrial, alrededor del siglo XVIII-XIX. Y aquí fue donde todo cambió. Con la llegada de las fábricas y las industrias, estas industrias necesitaban obreros obedientes y puntuales, pero no necesitaban para nada pensadores. Necesitaban máquinas, robots que hicieran caso de las órdenes e instrucciones. En este entonces, Prusia crea el primer sistema educativo, tal cual como lo conocemos hoy, prácticamente hace un siglo y pico. Salones cerrados, pupitres en fila, horario fijo, timbrado como en una fábrica, castigos por desobedecer y evaluaciones estandarizadas. Prácticamente esa educación se creó para formar soldados. Soldados para la economía, no solo para la guerra, sino para la economía. Y como saben, lo que el mundo ve que funciona, lo copian. Y todo el planeta entero copió ese sistema como vemos hoy en día. Henry Ford en aquellos tiempos dijo, ¿para qué quiero pensadores si solo necesito trabajadores? En sus propias palabras. Pues esto empezó a correrse a nivel cultural en todo el planeta, en todo el mundo, y se creó una retórica que para tú ser exitoso en el mundo necesitas un título, un diploma, ir a la escuela, de generación en generación, en generación, en generación. Y esto, señoras y señores, me recuerda a una gran historia que escuché una vez sobre un mono.
La historia dice así: la historia del mono, el plátano y la escalera. Imagina esto: un grupo de científicos encierran a 5 monos en una habitación. En el centro de la habitación colocan una escalera y encima de ella un plátano jugoso. Naturalmente, uno de los monos ve el plátano y sube para alcanzarlo. Pero en el momento en que lo hace, los científicos lanzan un fuerte chorro de agua fría a todos los monos, no solo al que subió, sino a todo el grupo. Cada vez que un mono intenta subir, todos sufren el castigo. No pasa mucho tiempo antes de que, si uno de ellos intenta subir, los otros lo golpean antes de que llegue a la escalera para evitar el castigo. Ahora, aquí es donde la cosa se vuelve más oscura. Los científicos deciden reemplazar uno de los monos con uno nuevo. Este nuevo mono, que nunca había recibido el castigo, ve el plátano y obviamente corre hacia la escalera. ¿Y qué pasa? Los otros monos lo atacan brutalmente. No sabe por qué, no entiende qué está mal, pero aprende, no sube a la escalera. Uno a uno los científicos reemplazan a todos los monos originales. Cada nuevo mono intenta subir, cada vez los demás, que ya no saben nada del agua fría, lo golpean. Finalmente todos los monos son nuevos. Ninguno de ellos ha sido jamás castigado con el agua fría. Ninguno de ellos ha visto el castigo original. Pero si un nuevo mono intenta subir la escalera, todos lo atacan instintivamente. Si pudieras preguntarles por qué lo hacen, probablemente responderían: no sé, aquí siempre se ha hecho así. Y esto me recuerda, señoras y señores, a la misma historia de la educación tradicional. Si le preguntas a un maestro, esto siempre ha sido así. Si le preguntas a tus padres, esto siempre ha sido así. Si le preguntas al gobierno, esto siempre ha sido así. ¿No les recuerda la historia de los monos a nosotros? Es la misma historia. Esto siempre ha sido así. Pero ya nadie sabe por qué esto siempre ha sido así. La obediencia ciega no necesita razones. Solo necesita repetición y miedo. Señoras y señores, lo único que la escuela ve en las personas es tu nivel de memorización. Es lo único. ¿Cómo rayos un sistema lo único que va a ver en el ser humano es su capacidad de memorización? Lo único. Es algo perverso del ser humano. Y actualmente estamos viviendo una crisis en la educación, una crisis en el mundo, que las personas pues ya saben, se dan cuenta de que la educación no sirve para nada. Vean conmigo este video. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado: ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro.
Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Impactante ese video. Ya sabemos que la educación no sirve. En mi caso, he llevado la educación a la autoeducación. Yo mismo me encargo de mi propia educación. Pero no obstante, eso no es objetivo para la sociedad. No todo el mundo tiene la capacidad de autoeducarse como yo. Esta educación actual o se tiene que cambiar o se tiene que abandonar. Ya sabemos que la educación está mal, que lo que produce son seres humanos vendados con una percepción enfrascada de la realidad. La verdad es que lo único que produce son soldados obedientes del sistema. No está diseñada para crear seres libres e independientes. Por eso es que la humanidad sufre tanto. Los que están en proceso ya lo están. Pero los que pasaron por este proceso y ahora son adultos, ¿qué hacen? Nos enfrentamos a un mundo que la educación no nos preparó. Un mundo de tecnología e inteligencia artificial. La escuela nos prepara para 1901, en el auge de la revolución industrial. Y salimos de la escuela obsoletos, sin habilidades para el mundo que nos rodea. Por eso es que existe tantos a nivel histórico. Y todo parte de la educación de todo aquel que la apoya como la salvación. Son ciegos guiando a otros ciegos. Lo peor es que después de más de 2 décadas, en muchos casos, terminamos en profesiones pobres, esclavos del dinero y del tiempo. La educación es un scam para la vida.
Así lo siento yo. Ahora aquí en esta parte vamos a entrar a un plano de la imaginación. Vamos a imaginarnos una historia, un cuento que te voy a echar para que podamos conceptualizar cómo sería una educación formidable, cómo sería una educación que transforme a personas hacia líderes, personas que cambian el mundo, no esclavos. Seamos honestos, no esclavos. La educación crea esclavos. Imagínate una educación que desde niño, lo básico, lo que importa desde el principio es Dios y los principios de Dios. No te enojes, no juzgues, no matarás, no mentirás, no robarás. Principios que a pesar del tiempo, a pesar de lo antiguo que sean esos mandamientos, no pasan de moda. No pasan de moda. Necesitamos otra vez a Dios, necesitamos otra vez la Biblia en la escuela, necesitamos una educación que parta, que la base, la fundación sea Dios, porque sin Dios las cosas se destruyen. ¿De qué sirve un doctor con odio en su corazón, con ganas de matar a otras personas? ¿De qué sirve el mejor profesional del mundo, con odio, rencor, envidia, con todas las cosas malas del mundo? No sirve. Dios no es una religión. Eso es lo que nos han enseñado para engañarnos. Dios no es una religión. Dios es sabiduría e inteligencia. Si lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios nunca creó el cristianismo. Nunca creó cualquier tipo de religión que sea producto de Dios. Dios no creó ninguna religión. Dios creó el mundo y a los seres humanos y nos dejó en la Biblia todo lo que Él quería de nosotros. Eso es todo. Imagínate una educación que nos enseñe sobre dinero, taxes, inversión, negocio, economía práctica, crédito, intereses, lo que se conoce como inteligencia financiera. Imagínate una educación que nos eduque todo con respecto al dinero desde niños. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos hoy en día? Piénsalo. ¡Wow! Imagínate una educación que nos enseñe cómo cuidar nuestra salud. Una educación que nos eduque en tener buenos hábitos. Una educación en que nos eduque en ser inteligentes hacia el cuerpo, la salud, el sueño. Imagínate eso. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos hoy en día? Una sociedad sana, una sociedad sin enfermedades. Imagínate una educación que nos enseñe a encontrar nuestro verdadero potencial, nuestras fortalezas, no nuestras debilidades, como la actual. Imagínate una educación donde no existan materias obligadas, sino una inclinación hacia algo que te guste, que te atraiga. Imagínate que a Beethoven lo hubiesen inclinado o obligado hacia las matemáticas. Hubiésemos perdido uno de los grandes músicos de todos nuestros tiempos. Imagínate si a Michael Jordan lo hubiesen obligado a estudiar biología. Imagínate una educación que cree pensadores, escritores, artistas, músicos, inventores y soñadores, solucionadores de los problemas del mundo. Esa sería una educación que cambiaría el mundo, porque la que tenemos ahora, lo único que cambia son las pilas de un reloj que dice la hora de entrada y de salida. Imagínate una educación que imparta la inteligencia emocional, la construcción de relaciones humanas eficaces, el saber hablar y el saber escuchar, pero no, nos ponen un cállate y atiende. Nos separan en mesas, cuando la naturaleza en los animales más pequeños nos han demostrado la eficacia de la unión. Imagínate qué pasaría en el mundo si tuviéramos 1000 Einsteins, 1000 Newtons, 1000 Edisons, 1000 Elons y, como no, 1000 Duanis. ¿Qué mundo para disfrutar sería ese? ¿Qué mundo tendríamos hoy en día? El ser humano está en una época oscura del alma. Quieran o no, el mundo hoy en día está en penumbra. Y el gráfico de la suicidio lo dice todo. Debemos buscar este cambio si queremos ver un nuevo amanecer en la sociedad hasta que Dios llegue para el fin de los tiempos. Pero mientras tanto, tenemos que crear este tipo de educación. Se lo debemos a las generaciones venideras. Se lo debemos porque alguien en algún punto tiene que hacer algo. Y si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El sistema no va a cambiar, el gobierno no va a cambiar, nadie va a hacer nada. Tenemos que crear un movimiento, hacer algo al respecto para que las generaciones futuras nos agradezcan, como mismo nosotros agradecemos
que Cristóbal Colón llegó a América. Lo que mismo hizo Martin Luther King en el movimiento de racismo o contra el racismo. Si se puede imaginar, se puede crear. No está en mis manos ni mi poder, pero es el único camino. Espero que te haya gustado este video, compártaselo a todo el mundo para que creamos una conciencia de cambio, para que los que no han nacido vean un mundo mejor. Si quieres saber las semillas que sembraron este tipo de pensamiento en mi cabeza, te recomiendo que te leas el libro de Padre Rico, Padre Pobre, La conspiración de los ricos, el documental de Dinero de Netflix, la película de Steve Jobs y por supuesto mi película favorita de todos los tiempos, Matrix. Sé que el video ha sido largo, pero lo merece, porque es un tema que a mí me ha movido mucho el alma, porque sé lo que sufren los niños en la escuela, sé lo que sufren los adolescentes y sé lo que se sufre en el contexto de la humanidad de no poder cambiar esa porquería de educación. Ahora les voy a recitar varias frases de muchos pensadores que piensan como yo y piensan con lógica. Albert Einstein: la educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Noam Chomsky: el propósito de la educación es mostrarle a la gente cómo aprender por sí misma. El otro tipo de educación entrena a la gente para obedecer órdenes. Malcolm X: la educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a aquellos que se preparan para el hoy. Mark Twain: nunca dejé que la escuela interfiriera con mi educación. John Holt: lo que la escuela hace mejor es enseñar a los niños a obedecer órdenes y a no pensar por sí mismos. Bueno, señoras y señores, espero que hayan disfrutado este video, tanto como yo disfruté haciéndolo, preparándolo, porque es un tema que a mí me conmueve mucho y pues nada, tristemente pues toca acabar este video, sé que ha sido largo y nos vemos en otro video de este tipo de tema. Pues nada, llegamos hasta aquí, esto es todo, gracias por acompañarme en este recorrido de inteligencia y conocimiento, espero que hayas durado y nos vemos en el siguiente video, los amo.